Clínicas jurídicas. Habíamos leído la resolución que tiene que dictar el tribunal para recibir la causa prueba y fijar los hechos controvertidos. Y el juez lo hacía una vez que se habían terminado los escritos de la discusión. Todos los escritos que hemos mencionado: demanda, contestación, eventualmente reconvención junto con la contestación de la demanda, réplica y dúplica. Y entonces, como dice el artículo 318, concluidos estos trámites que deben preceder a la prueba, o sea, antes de la prueba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado o, en su rebeldía, el tribunal examinará por sí mismo los autos y si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa prueba y fijará en la misma resolución los hechos sustanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer. Y es muy importante lo que agrega el inciso segundo, porque señala: solo podrán fijarse como puntos de prueba los hechos sustanciales controvertidos en los escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla. Anteriores a la resolución que ordena recibirla. Entonces, si ya se ordenó recibir la causa prueba, cualquier escrito que se presente en relación con esa prueba precisamente no va a ser considerado. El juez va a resolver simplemente téngase presente y se va a agregar al proceso, pero no tienen mayor incidencia legal, por decirlo de alguna manera, es decir, dentro del proceso. Entonces, los hechos controvertidos. Nosotros antes habíamos visto que el tribunal y una vez que llegaba la oportunidad de contestar la demanda, el tribunal se encontraba en una situación de que podían controvertirse los hechos de la demanda o podía haber un allanamiento a los hechos de la demanda. Allanamiento que era total o parcial. Y en ambos casos, el juez no debía dictar sentencia de inmediato, sino que debía cumplir con ciertos trámites para que, una vez cumplido el trámite de la réplica, se recibiera la causa a prueba. Se recibiera la causa para sentencia. Es decir, el juez debía esperar, como no había actuado el demandado, debía esperar, aunque no hubiera actuado el demandado, debía esperar que el demandante ratificara su demanda a través del escrito de réplica. Y una vez que se cumplía con ese trámite, se procedía a recibir, o a dictar, mejor dicho, la resolución para oír sentencia. Entonces, claro, nos encontramos con que el demandante señala los hechos que fundamentan su derecho, y cuando el demandado contesta, entonces éste señala las alegaciones o defensas o las excepciones perentorias, porque ya se habrían resuelto las excepciones dilatorias si es que las hubiera interpuesto, y en esa controversia es que surgen estos hechos sobre los cuales debe recaer la prueba. Lo más importante del juicio, la prueba. Si bien es cierto que son importantes los escritos de demanda y de contestación, es mucho más importante la prueba que se rinda al respecto de esos hechos. Puede ser muy bien hecha una demanda o una contestación,
pero si después no se rinde prueba respecto de los hechos que sustentan la una o la otra, seguramente que no le van a dar a uno la razón en el juicio, sea al demandante, sea al demandado. Entonces, nos encontramos con esa situación. Tiene que dictarse esa resolución, porque así lo dice la ley, sea que se conteste la demanda o se proceda en rebeldía del demandado. Va a haber que recibir la causa a prueba y ahí el tribunal va a verificar si es que hay algún hecho sustancial y pertinente. Por eso que estos hechos se denominan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. En otras palabras, las partes no están de acuerdo sobre ciertos hechos. No hay coincidencia sobre ciertos hechos. Lo dice la ley en el 318. Cualquiera que sean las circunstancias de actuación o no del demandado, el tribunal examinará por sí mismo los autos. El tribunal examinará por sí mismo los autos. Y si hay o puede haber controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente en el juicio, se recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos sustanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer. Tiene el juez que examinar entonces los hechos. Tiene el juez que examinar los hechos. Una vez que lo hace, seguramente que la iniciativa la va a llevar el demandante. Él es el que está interesado en que avance el juicio. Y como el juez actúa no de oficio, a pesar de que aquí la ley lo dice, pero en general, si no se le solicita al tribunal que reciba la causa a prueba y fije los hechos controvertidos, el juez no lo hace. Eso es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Es una cantidad, como se llama, de expedientes que se están tramitando en un tribunal y entonces el juez no está atento al estado de cada uno de esos expedientes y menos todavía el estado en que se encuentran algunos. Lo que sabe es que están en tramitación. Eso es lo que, por lo demás, se informa a las Cortes dentro de estos informes semestrales que hay que hacer. Así es que normalmente es el demandante el que hace esta solicitud, que por lo demás es una solicitud bastante simple. En lo principal, si es que hay otra petición, si hay otra petición solamente se pide inmediatamente, solicita se reciba la causa a prueba y se fijen los hechos controvertidos. Si hay otra petición conjuntamente con esa, entonces ahí habrá que agregar algún otro sí. Podría acompañarse algún documento, por ejemplo, o hacerse algún otro tipo de petición. Si no, la suma del escrito será: solicita se reciba la causa a prueba y se fijen los hechos controvertidos, que se puede pedir de diversas maneras. Entonces, SJL civil se coloca el juzgado, SJL civil del, por ejemplo, primer juzgado de letras de Arica. La individualización aquí ya tiene abogado, ¿no es cierto? Ya designaron las dos partes de abogado y obviamente que el demandante tiene su abogado, ya en la demanda tuvo que haberlo designado. Entonces ya está actuando el abogado. Así que el escrito ya, de este escrito para adelante, en el de demanda aparecía el demandante mismo, generalmente. Pero ya en este, bueno, antes ya el abogado actuó en la réplica. Pero también en este, y en todos los que vienen, actúa el abogado por tal parte. Entonces el escrito sería, ¿no es cierto?, Juan Pérez Gutiérrez por el demandante, en este caso, en juicio ordinario de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, rol tanto, caratulado tanto con tanto, auxiliario. Y una solicitud bien corta. Encontrándose los autos en estado de recibir la causa a prueba y de fijarse los hechos controvertidos, solicito se proceda en consecuencia.
petición. Por tanto, sirva su silla en mérito de lo que ordena el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, recibir la causa a prueba y fijar los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. El otro sí, que es el que yo les he mencionado anteriormente, podría ser propone hechos controvertidos. Es interesante que el demandante y el demandado propongan hechos controvertidos. Por lo que les digo, porque el juez, ¿no es cierto?, que no tiene ningún interés en el juicio, de repente podría fijar, bueno, siempre recibir la causa prueba, ¿no es cierto?, pero después cuando fija los hechos controvertidos podría fijar, o mejor dicho, podría no considerar algunos hechos que para el demandante o para el demandado o para ambos son controvertidos. Por eso es que es conveniente uno mismo proponerlos, cosa que el juez tenga un espectro más amplio de hechos sobre los cuales las partes piensan que deben rendir pruebas. Si no, en la práctica de los tribunales, más o menos para que los funcionarios que trabajan allí resolviendo bajo la orden del juez los escritos, ¿no es cierto?, tienen ya una especie como de formulario tratándose de los diferentes juicios de cuáles son los hechos controvertidos, entonces siempre fijan los mismos. Y podría ocurrir que a lo mejor, en el caso de ustedes, de su juicio, digamos, se requiriera a lo mejor de otros hechos controvertidos. Y si se lo deja solamente al juez que él lo fije, entonces podría ocurrir que el juez no lo considere. Entonces, si ustedes no lo hacen y el juez no considera algún hecho controvertido, o no los considera los hechos controvertidos en la forma que a ustedes les parece que debiera ser, tienen otra vía. Pueden recurrir de reposición con apelación en subsidio. Generalmente el juez cuando fija los hechos controvertidos y ustedes presentan solamente reposición, entonces el juez coloca que ya se fijaron los hechos controvertidos. Y además la reposición tiene que ser con apelación en subsidio. Entonces, tendrían que, ¿no es cierto?, a resolver el juez. Normalmente, ¿qué es lo que hace? En relación con la reposición, este sea lo resuelto. O sea, ya fijé los hechos controvertidos. En relación con la apelación subsidiaria, concédese y remítase los autos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica. En este caso, sáquense compulsa y remítanse a la Corte. Entonces ustedes después de eso tienen que conseguir, ¿no es cierto?, dentro de plazo, tienen que ir a pagar las compulsas, se tienen que confeccionar las compulsas y una vez que se confeccionan se mandan las compulsas a la Corte. Una vez que llegan las compulsas a la Corte, se certifica por el secretario de la Corte el día que llegaron las compulsas a la Corte y de ahí les empieza a correr a ustedes el término de 5 días para que ustedes se hagan parte en la Corte. Si no se hacen parte dentro del plazo, se declara desistido el recurso. Y si se hacen parte dentro del plazo, ¿no es cierto?, el secretario del tribunal tiene que examinar el proceso para ver si, ¿no es cierto?, la resolución es de aquella que encuadra dentro de lo que dice la ley para que la apelación sea interpuesta en carácter de subsidiaria. Y después quedan los autos, ¿no es cierto?, para ser puestos en tabla. Hay que esperar, ¿no es cierto?, el tiempo dependiendo de las causas que hayan en la Corte. Se pone en tabla y se fija el día para los alegatos. Es decir, cuántos días pasan que ustedes pierden si es que no se consideran sus hechos controvertidos, propuestos por ustedes. Entonces, mucho mejor, antes de hacer todo ese trayecto, proponer hechos controvertidos. Entonces, lo normal sería que ustedes en su escrito, en la suma, colocaran en lo principal, solicita ser recibida la causa a prueba. Otro sí, propone como hechos controvertidos los siguientes.
Después en el desarrollo, ¿no es cierto? Primero hacen el desarrollo de lo principal, terminan lo principal, y en el otro sí, proponen sus hechos controvertidos. ¿Cómo podría ser? Sirve a su a tener, muy breve, muy escueto, pero dar una explicación. Sirve a su a tener presente que el demandante en su demanda señala lo siguiente, bien esquematizado, no copiar la demanda completa, los hechos, pero hacer una referencia corta. Mientras que el demandado al contestar la demanda dijo lo contrario, dijo que, en consecuencia, al entender de esta parte, existe controversia sobre lo siguiente, y ustedes enumeran sobre lo que hay controversia. Por lo tanto, propongo como hechos sustanciales pertinentes y controvertidos lo siguiente. Uno, y se señala el hecho controvertido. Efectividad de haberse celebrado el contrato, bla, 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 fecha, naturaleza y modalidades. Dos, efectividad de la existencia de perjuicios, fecha, monto, modalidad, etc. Y ustedes le proponen al juez los puntos de prueba. Eso es mejor. Si no, van a tener que entablar los recursos. A eso se está refiriendo entonces el artículo siguiente, que es el artículo 319, que dice: las partes podrán pedir reposición dentro del tercer día de la resolución a que se refiere el artículo anterior. Es decir, reposición de la resolución que recibió la causa prueba y fijó los hechos controvertidos. En consecuencia, sigo leyendo el 319, en consecuencia, podrán solicitar que se modifiquen los hechos controvertidos fijados, que se eliminen algunos o que se agreguen nuevos. Eso es lo que ustedes harían si es que ustedes proponen sus hechos controvertidos. Y no tener que estar pidiendo que se eliminen algunos, se modifiquen los que se han fijado o se agreguen otros. Porque no lo hicieron al proponerlo. El tribunal se pronunciará de plano sobre la reposición o la tramitará como incidente. El juez, a lo mejor sin necesidad de prueba, rechaza de plano la reposición. Es facultad de él. Y se tiene que pronunciar sobre la apelación subsidiaria, que es un caso excepcional de apelación, la apelación subsidiaria. Porque la ley lo dice. La apelación en contra de la resolución del artículo 318, que recibe la causa prueba y fija los hechos controvertidos, solo podrá interponerse en el carácter de subsidiaria de la reposición pedida. Lo dice la ley. No puede deducirse una apelación solamente. Tiene que ser para el caso de que la reposición no sea concedida. Y para el caso de que ésta no sea acogida. Lo dice la ley. La apelación se considera solo en el efecto devolutivo. Es decir, no se suspende la tramitación en primera instancia, solo en el efecto que otorga competencia al juez superior jerárquico. Entonces, cuando le dicen a ustedes la apelación se considera solo en el efecto devolutivo, significa que ustedes tienen que ir a ordenar y pagar las compulsas. Bien. ¿Qué otra obligación les impone la ley más allá de esta reposición con apelación en subsidio? En el artículo siguiente, en el 320, dice el 320. Dentro de los 5 días siguientes a la última notificación de la resolución a que se refiere el artículo 318, la que recibe la causa prueba y fija los hechos controvertidos, 318, cuando no se haya pedido reposición en conformidad al artículo anterior, y en el caso contrario, cuando se haya pedido reposición en conformidad al artículo anterior, dentro de los 5 días siguientes a la notificación por el estado de la resolución que se pronuncia sobre la última solicitud de reposición, cada parte deberá presentar una minuta de los puntos sobre que piense rendir prueba de testigos, enumerados y especificados con claridad y precisión.
aquí hay otra obligación en relación con una de las pruebas que pueden rendir las partes, que es la prueba de testigos. Es decir, una vez que se da alguna de estas circunstancias de pedir reposición o no pedir reposición, dentro de un plazo, que son 5 días desde que se notifique la resolución, en que hay que presentar una minuta de los puntos sobre que piense rendir prueba de testigos. La minuta sobre la cual van a declarar los testigos. Y además, deberá acompañar una nómina de los testigos, dice el inciso siguiente del artículo 320, de que piense valerse con expresión del nombre, apellido, domicilio, profesión u oficio. Es decir, la misma individualización del demandante o del demandado. Nombre completo, profesión u oficio y domicilio de cada uno de los testigos. La indicación del domicilio deberá contener los datos necesarios a juicio del juzgado para establecer la identificación del testigo. Es decir, bien clarito el domicilio, lo más especificado que se pueda. Entonces, ahí tenemos otra exigencia que viene como a la cola, por decirlo así, de esta resolución que recibe la causa prueba y fija los hechos controvertidos. Respecto de una prueba, como dije, que es la prueba de testigos. Hay que presentar una minuta de los puntos de prueba sobre los que va a declarar cada testigo y además individualizar a cada testigo. Bueno, después vienen otras normas relacionadas con lo mismo, pero lo importante es esto, porque nosotros damos las explicaciones para hacer nuestros escritos. Entonces, dijimos que era conveniente presentar el escrito en que uno solicita que se reciba la causa a prueba. Dijimos que normalmente era el demandante el que presentaba este escrito, porque él es el que está más interesado en que el juicio avance. También dijimos que con este escrito uno proponía los hechos controvertidos para que después no se tuviera que ir a la corte a pedir lo que está diciendo la ley, a que se modifiquen, se agreguen o se rectifiquen los hechos controvertidos. Entonces ahí ya teníamos esa obligación. Pedir que se dicte la resolución que recibe la causa prueba y se fijen los hechos controvertidos y una obligación respecto de una prueba que es la de los testigos. 5 días para presentar la minuta junto con la individualización de los testigos. Normalmente los abogados solamente se limitan a presentar su lista de testigos. Y respecto de la minuta que señala la ley, la omiten, normalmente. Y después cuando se tiene que celebrar la audiencia en la que declaran los testigos, se van limitando a que cada testigo lo presentan a uno o alguno de los puntos de prueba que se fijaron por el tribunal. Ahora, el testigo normalmente no es abogado y en consecuencia es conveniente hacer la minuta sobre las cuales van a declarar los testigos porque uno le facilita la declaración al testigo. Incluso más, hay testigos que tienen muy poca instrucción, entonces no les cuesta captar algún hecho. Incluso más, hay mucha gente que le cuesta expresarse. Y expresarse en un tribunal no es lo mismo que expresarse en otros lugares. Entonces, muchas veces el testigo está un poco cohibido. Bueno, entonces por eso es bueno presentar la minuta sobre cada uno de los puntos de prueba. Sobre cada uno de los puntos de prueba. Porque uno
el punto de prueba como que se lo desmenuza al testigo para que el testigo le sea más fácil comprender la pregunta. Por ejemplo, primer punto de prueba. Existencia o no del contrato de compraventa celebrado el día tanto y tanto en la ciudad de Arica respecto de la propiedad ubicada en tal parte. ¿No es cierto? Ese es el punto de prueba. ¿Cómo pueden ustedes colocar su minuta? En su minuta, ¿no es cierto?, ustedes colocan la individualización de los testigos y después colocan, los testigos van a declarar de la siguiente forma. 1. En relación con el punto de prueba número tanto. Y empiezan a hacer sus preguntas. Y entonces en esto de la existencia, que es un poquito más larga, ¿no es cierto? Existencia del contrato de compraventa, respecto del celebrado tal día, respecto de tal inmueble, también puede tener a lo mejor el punto de prueba modalidades del contrato, etc. Ustedes le pueden aliviar la forma de entender la pregunta al testigo. Entonces puede colocarle, ¿usted tiene conocimiento de que hayan celebrado algún contrato el demandante con el demandado? Sí, puede decir el testigo, yo tengo conocimiento porque yo conozco al demandante, que es el señor tanto y tanto, lo conozco porque yo tengo un puesto en tal parte, él siempre me va a comprar, y como me va a comprar me dice la casita que me compré en tal parte, etc. Es decir, el testigo además da solito razón de sus dichos. Preparar al testigo significa eso, no significa decirle al testigo lo que no sabe, porque eso es delito, eso es falso testimonio y eso se enseña en derecho penal, sino que alivianarle el camino. El testigo declara solo, ustedes lo que están haciendo es facilitarle la pregunta. Mucha gente en el juzgado se tranca, por decir así, se cohíbe. Entonces, si uno le puede ayudar al desmenuzarle el punto de prueba, mejor. Siempre sobre hechos. Sobre hechos. Ustedes no le pueden preguntar, ¿usted cree que el testigo ha caído en mora de cumplir el contrato? La mora es una institución de derecho. La mora es una institución de derecho. No pueden preguntarle al testigo que haga una interpretación de derecho. Ustedes tienen que preguntarle sobre hechos. Ustedes para decir, por ejemplo, que el testigo pagó a tiempo o no pagó a tiempo, ustedes pueden preguntarle de otra manera. Le pueden decir al testigo, bueno, además para eso tienen estas clases que le hacen a ustedes, ¿no es cierto?, de este ramo electivo, que sirve para interrogar testigos. Hay técnicas, ¿no es cierto?, de litigación oral. Entonces, le pueden preguntar de tal manera como se llama que el testigo pueda contestar fácilmente. ¿Cómo podrían acreditar la mora? La mora, ¿no es cierto?, es el retardo en el pago de la obligación. ¿Cómo podrían preguntarle? ¿Tiene usted conocimiento de cuándo tenía que hacerse el pago? Sí, puede contestar el testigo, si es que sabe. Sí, tengo conocimiento porque lo iba a hacer a través mío. Porque él lo hacía, se trata por ejemplo de un pago en cuota, porque él lo hacía él siempre, pero ahora está enfermo, así que me llamó por teléfono y me dijo, ¿cómo se llama?, si yo podía ir a hacer el pago. Y me dijo que los pagos eran los días tantos. ¿No es cierto? Entonces ahí está dando una respuesta. ¿Y qué día fue usted a pagar? Fue el día tanto, porque de acuerdo con lo que me dijo él en el contrato, estipula que el pago tiene que ser el día tanto. ¿Entiendes? Entonces se está hablando sobre hechos. Sobre hechos. Nunca sobre el derecho. Nunca sobre el derecho. No es pertinente. Porque el derecho lo tiene que interpretar el juez y aplicarlo el juez. Entonces tenemos ahí todos estos pasos que vienen desde que se recibe la causa a prueba, ¿no es cierto? Y se fijan los hechos controvertidos que tienen que proponerse, o si no se proponen,
para que ustedes, si es que no les consideran un hecho controvertido, o si se lo consideran de otra manera, etcétera, puedan pedir a través de la reposición con apelación en subsidio, que se modifiquen los hechos controvertidos fijados, que se eliminen algunos o que se agreguen otros. Normalmente, hasta antes que se reciba la causa prueba, o durante todo el procedimiento, pero normalmente hasta este momento puede producirse, ¿no es cierto?, una situación que debe ser resuelta a través de este mecanismo de la conciliación. Siempre se me pierde la conciliación, ya la voy a encontrar. La encontré. Siempre se me pierde. Siempre se me olvida si está antes o después de los requisitos de la demanda. O sea, después de los requisitos de la demanda. Artículos 262 a 268. Me interesa hablarles un poquito respecto de esto, que también ustedes lo tienen que pedir, porque este es un trámite esencial en el procedimiento. O si no se cumple con este trámite, en los juicios en que lo ordenan, casación en la forma. No se cumplió con un trámite esencial del procedimiento. Y me interesa mucho a mí esto porque, bueno, esto lo van a ver ustedes cuando tramiten. No sé, yo por lo menos durante todo el tiempo que tramité, siempre me pasó lo mismo y siempre conversábamos con los colegas del por qué los jueces no hacen este trámite como les ordena la ley. Porque en el fondo de lo que se trata es de que incluso se aliviane la carga del propio tribunal. Porque con la conciliación se puede llegar a un acuerdo y se evita que avance todo el juicio hasta el momento de la sentencia. Entonces, cuando se han acabado los trámites que deben preceder a la prueba, el juez tiene todos los antecedentes para poder llamar a las partes y decirle, sin prejuzgar, o sea, sin inhabilitarse, le puede decir el juez, porque así lo dice la ley, lo vamos a leer los artículos, puede decirle a las partes, oiga, mire, de acuerdo con los antecedentes que hay aquí, a menos que usted demandado, por ejemplo, me traiga algún antecedente respecto de esto, yo estaría por darle la razón a este otro. O al revés, decirle al demandante, mire, es muy difícil que usted pruebe tal cosa por tal razón, a menos que me dé un antecedente de que sí puede probar eso. Entonces se evita un juicio. Si existe la transacción judicial, con mayor razón tiene que llevarse a efecto esta transacción judicial a través del número 1 indicado para hacerlo, que es el juez. Porque se supone que al juez no le interesa que tenga la razón uno o el otro, es imparcial. Pero lo que pasa, y eso por lo menos es la idea mía, no sé si estaré equivocado o no, pero claro, hay que leerse todos los escritos para poder hacer una conciliación. Todos los escritos principales. Hay que leerse la demanda completa, hay que leerse la contestación de la demanda completa, hay que leerse la réplica completa y hay que leerse la dúplica completa. Claro, y ahí el juez está con todos los antecedentes acá en su cabeza, que además puede tener el expediente en sus manos.
¿Cómo va a ser el juez una conciliación si no ha leído la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica? ¿Cómo la va a hacer? E incluso las excepciones dilatorias que pueden haberse puesto, más allá de que se hayan fallado ya y cómo se llama y se hayan acogido o rechazado. Entonces, claro, hay que leerse, ¿no es cierto?, la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica. Y eventualmente la reconvención, si es que se interpuso junto con la demanda. Contra la contestación de la demanda, disculpen. Y fíjense ustedes que entonces el juez, por lo menos en la época que me tocaba a mí, nunca estaba presente cuando se hacía este trámite. Un trámite que servía solo para que gastara plata el demandante. ¿Por qué que gastara plata? Porque como es un trámite esencial, el demandante tiene que pedir que se lleve a cabo la conciliación. El escrito es muy simple. En la suma, conciliación. O solicita día y hora para conciliación. O solicita conciliación. SJL, primer juzgado, tanto y tanto y tanto por el demandante, en juicio de tanto, rol tanto, caratulado tanto, o sea digo. De conformidad con los artículos tanto y tanto, solicito se fije día y hora para que se lleve a efecto el trámite de conciliación. Por tanto, si lo asocia en mérito de los artículos tanto, tanto y tanto, designar día y hora para que se lleve a efecto el trámite de la conciliación. Eso hay que notificarlo por cédula. ¿Por qué por cédula? Porque requiere la comparecencia personal de las partes o de sus representantes. Entonces, ¿quién gana ahí? El receptor, porque tiene que notificar a las dos partes. Es decir, le cobra por la notificación del demandante y el demandado. Es decir, no sé cuánto estará costando una notificación por cédula ahora, pero ir a tirarle una cédula a cada uno por debajo de la puerta, a cada uno de los abogados por debajo de la puerta, yo creo que una notificación por cédula actualmente debe estar costando 25.000 pesos por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, por debajo de la puerta, ¡pum!, dos notificaciones, 50.000. Por eso es que los receptores ganan plata, ¿no? Imagínense si tiene que notificar, no sé, 4 conciliaciones. Por debajo de la puerta, pum, 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 pum. De 50.000 por 4, 200.000 pesos en un día. Sin comentarios. Entonces, vamos a ver cómo el legislador le ordena al juez que esté presente en la audiencia, no que haya un funcionario administrativo, o no que solo se haga el llamado y que compareciendo las partes, ¿no es cierto?, simplemente se deje constancia que se hizo el llamado y la frase sacramental de que no hubo conciliación y el juez nunca estuvo presente. Entonces yo quiero leerle la ley que dice que tiene que estar presente. Artículos 262 al 268. No, le voy a leer lo más importante, ¿no? Artículo 262. En todo juicio civil, en que legalmente sea admisible la transacción, que es aquella que pueden llevar a efecto a las partes, con excepción de los juicios y procedimientos especiales de que tratan los títulos tanto y tanto del libro tercero, es decir, estamos hablando de los juicios especiales, no de este que está en el libro segundo, el procedimiento ordinario civil de mayor cuantía. No, la excepción en que no hay conciliación está en el libro tercero. Una vez agotados los trámites de discusión, es decir, la dúplica, ¿no es cierto?, que tiene que hacer el demandado. Y siempre que no se trate de los casos mencionados en el artículo 313, que el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante o en sus escritos no contradice en materia sustancial y pertinente los hechos sobre que versa el juicio, claro, se allanó a la demanda o no hay hechos controvertidos. Y siempre que no se trate de los casos mencionados en el 313, el juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá
personalmente bases de arreglo. Bueno, ya más claro, es como un chiste ya decir, oiga, a ver qué es lo que dicen los artículos pertinentes del Código Civil y sobre todo el primer artículo de interpretación de la ley, que es el tenor literal. O sea, aquí le está diciendo clarito. El juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente. ¿Quién? ¿Personalmente quién? El juez. Bases de arreglo. Entonces, ¿puede alguien decir que no tiene la obligación el juez de estar presente, él, y proponer la base de arreglo? Porque además le dice, y propondrá personalmente bases de arreglo. Yo no me acuerdo si la cantidad de veces que me tocó estar, alguna vez estuvo el juez. No me recuerdo. Sí, debe haber habido alguna. No voy a decir cuántos juicios me tocó estar en esto, pero una vez o dos veces en, no sé, 100, supongamos 100, la cantidad de años que trabajé. 100. No estaba el juez. Entonces lo dice la ley. Lo dice la ley. Para tal efecto, inciso segundo del 262, para tal efecto la citará una audiencia para un día no anterior al quinto ni posterior al 15º contado de la fecha de notificación de la resolución. O sea, tiene un tramo, ¿no es cierto?, entre los 5 y los 15 días. Y el juez verá en su agenda qué día no tiene otra conciliación. Él. No la parte, él, el juez. Y ahí entonces va a tener tiempo para proponer las bases para la conciliación. Con todo, en los procedimientos que contemplan una audiencia para recibir la contestación de la demanda, se efectuará también en ella la diligencia de conciliación, evacuado que sea dicho trámite. Cuando la contestación de la demanda se tenga que hacer en una audiencia, ¿no es cierto?, en una audiencia, digamos, oral, también el juez está obligado a proponer las bases para la conciliación. También está obligado. Igual se usa esta frasecita, que ya está de antemano. Ya. El actuario civil, ya las manos solitas, ¿no es cierto?, escriben, las partes no llegaron a avenimiento y se cumple formalmente con el trámite. Después, cuando estén ustedes, se van a acordar de las cosas que yo les digo, que las digo todos los años por lo demás. El precedente llamado conciliación no obsta a que el juez pueda, otra vez, habla del juez, pueda en cualquier estado de la causa efectuar la misma convocatoria una vez evacuado el trámite de contestación de la demanda. Claro, el legislador quiere ver si es que el juez puede lograr que las partes se pongan de acuerdo. ¿Para qué dictar sentencia si las partes se ponen de acuerdo? ¿Para qué hacer que las partes hagan el gasto de rendir la prueba, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Para qué? Para llegar a lo mismo. A lo mejor las partes logran un mejor acuerdo que si se tiene que rendir la prueba, etcétera, y llegar a la sentencia. Hay casos en que no, seguramente las partes tienen que tramitar todo el juicio, pero hay muchos en los cuales se puede llegar a un acuerdo. La controversia es mínima, es mínima, es cuestión de plazo, por ejemplo, que no le pagó la cuota en el momento que debía haberse la pagado y que hay que pagar una indemnización, entonces hay que fijar un monto por la indemnización y se puede fijar a lo mejor, eso es todo, en vez de tramitar todo el juicio. Entonces, de nuevo, jóvenes, el legislador le dice al juez. 262, inciso final, o tercero. El precedente llamado conciliación no obsta que el juez pueda, en cualquier estado de la causa, o sea, hasta antes de dictar la sentencia, si ya dictó sentencia no, pero hasta antes de dictar la sentencia, efectuar la misma convocatoria, o sea, volver a llamar a conciliación, una vez acabado el trámite de contestación de la demanda. O sea, está clarito el legislador, le está diciendo al juez, oiga, si usted ve que hay posibilidades de llegar a una conciliación porque usted conoce el proceso, entonces ve que la diferencia de hechos es muy pequeña, llame a una conciliación, haga una conciliación. Claro, pero para eso hay que leerse el proceso.
Y todo el mundo sabe que muchas veces los jueces se leen el proceso solamente cuando les toca dictar la sentencia. Esa es la verdad. ¿Ah? 263. El juez obrará como amigable componedor. Tratará de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio. Y fíjense ustedes acá. Las opiniones que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa. O sea, expresamente la ley está diciendo que el juez no queda inhabilitado. Porque si el juez manifiesta su opinión o le da consejo, etcétera, a una persona, queda inhabilitado. Y puede llegar hasta constituir un delito. Un delito penal. Lo vamos a ver cuando estamos en tercero. Bueno, lo vamos a ver en cuarto, sí. Respecto del delito de, ¿cómo se llama?, de prevaricación. La prevaricación tiene que ver con la prevaricación de los empleados judiciales, o sea, los jueces, básicamente, la prevaricación de los empleados del orden político y administrativo y la prevaricación de abogados y procuradores. Ahí se estudia, ¿no es cierto?, esa parte en que hay un artículo preciso que sanciona al juez, que da consejo a una de las partes, bueno, para qué decir si le hace hasta la defensa, o si falla a favor. Pero acá no, pues acá la ley le está diciendo justamente lo contrario, que si trata de provocar una conciliación, actúa como amigable componedor y no queda inhabilitado. Pero al juez. Entonces, yo le pregunto a ustedes, léanse estos artículos, ténganlos en la mano y léanlos ustedes. Yo tengo el mismo código, estoy leyendo el mismo artículo, pero léanselo ustedes. Y díganme después cuando nos encontremos, si Dios quiere, en persona, díganme si le obliga o no le obliga al juez que lleve a efecto la conciliación en estos artículos. Ustedes dirán, ¿para qué le da tanto color este caballero con esto de la conciliación? Sí, porque muchas veces la gente gasta plata en balde, porque muchas veces la gente tiene que tramitar todo un juicio cuando se podría arreglar antes del juicio, porque ya las diferencias, como digo, entre demandante y demandado son mínimas, y con una autoridad que le está diciendo, oiga, mire, yo creo que tiene la razón así que usted por favor haga un esfuerzo y vea cómo soluciona este problema, es mucho mejor. Pero claro, hay que leerse el proceso, ese es el problema. Que leerse la demanda, a lo mejor tiene, no sé, 6 páginas o más, y la contestación lo mismo, y la réplica y la dúplica, digamos, a lo mejor hay que leerse 20 páginas. A lo mejor ese es el problema. 264. A los comparendos de conciliación deberán concurrir las partes por sí o por apoderado. No obstante, el juez podrá exigir la comparecencia personal de las partes sin perjuicio de la asistencia de sus abogados. Hay otra razón más que hay contenida en la ley, como subsecuente, que el legislador quiere que se trate de llegar a un acuerdo. Porque le está diciendo al juez, oiga, mire, en este caso usted no solamente cita a los abogados, porque yo tengo tiene poder el abogado para conciliar. Pero yo quiero que usted, juez, si le parece que falta muy poco para llegar a un acuerdo, cite también a las partes, porque a lo mejor el abogado es el que está poniendo trabas. O sea, le da otra posibilidad, ¿no es cierto?, al juez para ver si llega a un acuerdo. Y desgraciadamente no se hace. En los procesos en que hubiera pluralidad de parte, la audiencia se llevará a efecto aunque no asistan todos. Todas las facilidades para ver si hay un acuerdo. La conciliación operará entre aquellas que la acuerden y continuará el juicio con las que no hubieran concurrido. ¿No es cierto? Se facilita el juicio. Quedan litigando menos. Otra idea del legislador para ver que algunos lleguen a acuerdo o no hubieran aceptado la conciliación. 265. Si los interesados lo piden, la audiencia se suspenderá hasta por media hora para deliberar. Miren, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que los interesados piden un tiempo que es hasta media hora para deliberar. ¿Y por qué creen ustedes que los interesados pueden querer deliberar? ¿No será para ver si pueden llegar a un acuerdo?
¿No será para eso? Para eso. Si el tribunal lo estima necesario, postergará la audiencia para dentro del tercero día. O sea, le da otra chance el legislador al tribunal. Claro, a lo mejor están ahí, que tira y afloja, y unos medios testarudos, qué sé yo, entonces el legislador insiste para ver si se puede llegar a un acuerdo. Porque sabe que muchas veces se da ese adagio de que un mal acuerdo es mejor que un juicio. Muchas veces se da eso. Lo puede posponer para tercero día, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, o otra vez, ¿no es cierto?, otro plazo, y se dejará de ello constancia, o sea, se deja constancia de que están deliberando. Entonces, cuando llegan después, cuando les dieron otro plazo, un plazo más largo, que puede ser de 3 días, un poco más, entonces el juez les va a decir, bueno, si ya están conversando, pidieron un plazo para conversar tranquilo, más tiempo, me imagino que habrán llegado a un acuerdo, ¿no es cierto? O sea, está todo yendo para que haya una conciliación, ¿o no? Claro, del punto de vista del legislador, no del punto de vista del juez, desgraciadamente. Bueno, después dice la ley que el juez de oficio ordenará agregar aquellos antecedentes y medios probatorios que estime pertinente. Claro, a lo mejor, ¿no es cierto?, alguna de las partes quiere lograr la conciliación y la acompaña, además al juez, mire, magistrado, yo tengo la razón en este sentido, así que yo por eso le quiero acompañar este documento, etc. Y ahí la ley dice que el juez lo puede acompañar. 267. De la conciliación total o parcial se levantará acta que consignará solo las especificaciones del arreglo, la cual suscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y se estima como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. O sea, se produjo la transacción judicial provocada por el juez. Eso es lo que quiere el legislador y esto es lo que no se hace. Cuando ustedes se reciban, bueno, pero estar vivo, a lo mejor me mandan una carta y me dicen, oiga, profesor, sí, en realidad es así, fíjese. Me ha tocado ir a 2 conciliaciones y no está el juez en la audiencia. Solamente cuando le llegan el acta para que lo firmen. Nada más. Pero no provocar la conciliación. 12.8. Si se rechaza la conciliación o no se efectúa el comparendo, el secretario certificará este hecho de inmediato y entregará los autos al juez para que éste, examinándolos por sí mismo, proceda enseguida a dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 318. ¿Qué es lo que estábamos estudiando? Es decir, recibir la causa prueba y fijar los hechos controvertidos. No hubo conciliación, fíjense, recíbase la causa prueba y fíjense los hechos controvertidos. Pero, ¿qué le hizo empeño el legislador para que el juez provocara la conciliación? Para que personalmente propusiera las bases para la conciliación. Entonces, yo espero que el día de mañana ustedes exijan que el juez exija lo que dice la ley, no que sean unos pesados, sino que provoque bases para la conciliación, sobre todo si ustedes son demandantes, porque por ahí se evitan todo un juicio y se resuelve todo antes en beneficio de todas las partes del juicio. Bien, quería conversarles sobre ese trámite. Como digo, el escrito para solicitar la audiencia para la conciliación es muy simple, ya se los dije. ¿De acuerdo? Ustedes señalan que debe cumplirse con ese trámite esencial y señalan artículos 262 al 268, que son los que reglamentan esta audiencia. Yo siempre trato de explicarles lo mejor posible, porque siempre pienso que todos ustedes van a ser abogados y van a tener que enfrentarse a gente que viene de otras universidades del resto del país. Así que siempre mi idea es tratar de enseñar lo mejor que puedo. El artículo 764 del Código de Procedimiento Civil legisla el recurso de casación en la forma. Y en el 768 se señalan las causales. Y
En el artículo 768, número circunstancias quinta, se dice: el recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes. Quinta, en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170. Y también se habla, ¿no es cierto?, de en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enunciados en el artículo 170. Y en el 9, circunstancia novena específicamente, en haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que haya nulidad. 768, número 9. En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley. Entonces tenemos que irnos al artículo 795, que señala cuáles son los trámites esenciales declarados por la ley. Artículo 795. En general, son trámites o diligencias esenciales en la primera o en la única instancia, en los juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios especiales. 2. El llamado a las partes a conciliación en los casos en que corresponda conforme a la ley. Es un trámite esencial. Tiene que cumplirse con la conciliación. Si no se cumple con la conciliación, entonces se estarían infringiendo los artículos 12.2 y siguientes. Y debería casarse esta sentencia. Ahora, bueno, desafortunadamente nuestros tribunales nunca han creado jurisprudencia. Por eso que aquí hay fallos reiterados en alguna materia, y que ni siquiera son reiterados siempre, sino que hay fallos reiterados algún par de veces, después se cambia la corriente, etc. Y no hay jurisprudencia. ¿Y por qué razón? Porque se entiende la legislación de tal manera de que no cause problema. Entonces, haciendo una interpretación extensiva de estos artículos 12.2 y siguiente, cuando dice que el juez llamará a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo, podría entenderse esta idea de que el juez tiene que estar él personalmente en la audiencia y proponer las bases de arreglo. Podría entenderse de que si no está y no propone él las bases de arreglo, no hubo llamado a conciliación. Podría, ¿no es cierto?, de manera extensiva. Claro, pero la Suprema nunca ha echado atrás estos casos, en los que se ha alegado esto. Dijo, ¿no? ¿Se llamó a conciliación? Sí. O sea, ¿está el escrito en donde se solicita que se llame a conciliación? Sí. ¿Se notificó legalmente a las partes? Sí. ¿Se celebró la audiencia? Sí. ¿Qué es lo que dice la audiencia? Solamente dice que llamada a las partes a conciliación, esta no se produjo. No se averigua si el juez fue el que propuso la base de acuerdo, ni siquiera si estuvo presente en la audiencia. Yo entiendo que esta causal debería aplicarse en ese caso. Si el juez no está y además el juez no propone las bases para el acuerdo, entonces quiere decir que no se celebró la audiencia de conciliación. No se celebró. En términos ideológicos, porque materialmente se celebró. Pero lo que quiso el legislador con su mandato no se cumplió. Pero imagínense ustedes, si el demandante en su demanda señala los hechos de manera un poco oscura, la ley le da la posibilidad al demandado de que oponga la excepción dilatoria de falta de uno de los requisitos de la demanda, es decir, exponer los hechos. Y se ha fallado no sé cuántos cientos de veces, de que los hechos eran oscuros y contradictorios y por ende se entiende que no contiene los hechos la demanda y por ende se casa la sentencia. Casación es la forma. ¿No creen ustedes que ese incumplimiento es más grave
a este otro que le ordena al juez que tiene que participar personalmente en la audiencia de conciliación y proponer las bases de acuerdo? ¿No creen ustedes? Yo creo que sí, porque estamos hablando entre abogados y futuros abogados. Yo creo que el juicio de reprochabilidad respecto de ese abogado que oscureció los hechos, o fue incoherente o contradictorio, etcétera, y se lo sancionó con la casación como contener su demanda ausencia de hecho, yo creo que esa reprochabilidad es menor a que el juez no participe personalmente en la audiencia de conciliación y no proponga las bases para el acuerdo. Porque así se lo ordena el juez en varios de estos artículos que hemos leído. Y porque además esa transacción provoca el efecto de cosa juzgada. Esto está diciendo la ley. Y se emitirá como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Es decir, si hay una transacción, ni siquiera hay recursos en contra de esa transacción. ¿Por qué? Porque se emitirá como sentencia ejecutoriada, al tiro, sin que se den las circunstancias del artículo 174 que señala todos los casos de cuando una sentencia se entiende ejecutoriada. Aquí se entiende ejecutoriada al tiro. Es decir, respecto de esa transacción no hay recurso alguno en contra. Mejor dicho, de esa resolución. Se estimará como sentencia ejecutoriada. Es decir, la transacción ante el juez y propuesta por este se entenderá ejecutoriada para todos los efectos legales. De acuerdo con el 174, entonces se trataría de una resolución que no es objeto de recurso. Bien, jóvenes, quedamos acá y seguimos en la próxima clase. Sigan cuidándose para que estén bien, junto a su familia.